Cuando piensas en taekwondo, un nombre te viene a la cabeza. General Choi Ho-hee. ¿Pero su historia? Uf, es mucho más que patadas y puñetazos. Es una paradoja increíble. Y aquí está el meollo de la cuestión, la pregunta que lo define todo. Es una contradicción que nos mete de lleno en una historia de nacionalismo, de conflicto y de una lealtad, ojo, no a un país, sino a un arte marcial. Vale, para entender esto tenemos que rebobinar, ir al principio de su historia, que en el fondo es también la trágica historia de la propia Corea. A ver, que quede claro, Choi Ho-hee no era un don nadie. Estamos hablando de un general de 2 estrellas, una figura clave, uno de los fundadores del ejército surcoreano. Vamos, un héroe nacional en toda regla. Pero aquí es donde la historia da un giro de guión. Su tumba no está en Corea del Sur, el país al que sirvió, no. Su lugar de descanso final es el cementerio de los mártires patrióticos en Pyongyang. Y ojo, enterrado con los más altos honores por el régimen norcoreano. ¿Cómo se explica esto? Su historia, sin embargo, no empieza con la división de Corea. Empieza mucho antes, cuando el enemigo era otro, un enemigo común, el ocupante extranjero. Nació bajo la ocupación japonesa, así que su vida fue, desde el principio, pura resistencia. Fíjate, lo expulsaron del colegio con solo 12 años por activismo antijaponés. Y más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, acabó en la cárcel por planear la independencia de Corea. Este espíritu rebelde, este nacionalismo flor de piel, va a marcar absolutamente cada decisión que tome en su vida. Y su futuro arte marcial, el taekwondo, no salió de la nada, Fue una especie de fusión. Por un lado, tenía el taekyon, un arte marcial coreano muy antiguo que aprendió de joven. Y por otro, el karate, que llegó a dominar en Japón. Lo que hizo fue genial. Cogió las patadas fluidas del taekyon y las combinó con las técnicas de mano mucho más potentes del karate. Y de ahí nació algo totalmente nuevo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la carrera militar de Choi despega. Y con ella encuentra, por así decirlo, el laboratorio perfecto para desarrollar su revolucionario arte marcial. Se convierte en oficial del recién creado ejército surcoreano y ¿qué hace? Pues empieza a enseñar su sistema de lucha a sus soldados. A medida que va ascendiendo, utiliza su autoridad para pulirlo, para estandarizarlo y para difundirlo. Y todo esto culmina con la creación de su escuela de élite, la Odo Kwan, que se traduce como la escuela de mi camino. Toda una declaración de intenciones. Claro, su arte se estaba haciendo muy popular, pero le faltaba algo crucial, un nombre propio, una identidad que lo separara para siempre de sus orígenes en el karate japonés. Y ese momento llegó. El 11 de abril de 1955, un comité de líderes aceptó la propuesta de Choi y el nuevo arte fue, por fin, bautizado oficialmente. Y el nombre que propuso, claro, fue Taekwondo. Vamos a pararnos un segundo en esto porque el nombre lo es todo. Tae significa pie, Kwon es el puño y Do es el camino o el arte, así que no era solo un conjunto de técnicas de lucha, no, era una disciplina completa, un camino de vida. Vale, ya tenemos un nombre y un sistema. A partir de aquí, la ambición de Choi se vuelve global. Ya no le bastaba con que el taekwondo fuera para el ejército coreano, él lo quería para todo el mundo. Esta era su gran obsesión. Él no se veía a sí mismo solo como un general o un maestro de artes marciales. No, él se veía como una especie de misionero. Para él, el taekwondo era el gran regalo de Corea para el mundo, y su misión personal era entregarlo. Y esta visión, pues, se formalizó muy rápido. El 22 de marzo de 1965 nació la Federación Internacional de Taekwondo, la ITF, con 9 naciones fundadoras. Imaginaos, 9 países de continentes diferentes, todos unidos por su arte. Pero justo cuando el taekwondo estaba en la cima, conquistando el mundo, la política interna de Corea del Sur iba a poner a Choi en rumbo de colisión directa con su propio gobierno. Su nacionalismo, tan puro, tan inflexible, estaba a punto de chocar de frente con la cruda realidad de la Guerra Fría. Choi estaba convencido de que su arte, que para él era un símbolo del espíritu coreano, estaba siendo, secuestrado. Acusó al gobierno autoritario de Corea del Sur de utilizarlo para sus propios fines políticos, y él se negó en rotundo a que su creación se convirtiera en una simple herramienta ideológica. Y la ruptura fue total. En 1972 toma una decisión drástica. Se autoexilia y traslada la sede de la ITF a Canadá. 5 años después, en el 77, denuncia públicamente al dictador de su país. Y en 1980 da el paso más polémico de todos. Viaja a Corea del Norte para introducir allí el taekwondo. Su argumento era que el arte le pertenecía a todo el pueblo coreano, no solo a un gobierno. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio, a esa tumba en Pyongyang y al legado tan
tan complejo que dejó. Murió de cáncer en el año 2002 y murió en Pyongyang. Su vida, en cierto modo, trazó un círculo perfecto, terminando muy cerca de donde había empezado. Para él solo había una Corea, y el taekwondo era su legado para toda esa nación, unida en su mente. Entonces, ¿cuál es su legado? Pues es increíblemente complejo. Por un lado, es el visionario que le dio Corea a uno de sus mayores fenómenos culturales a nivel mundial, un genio de las artes marciales. Pero por otro lado, es una figura súper controvertida, cuyas decisiones políticas lo convirtieron en un exiliado para el sur y en un héroe para el norte. Su vida, al final, es un espejo de la propia tragedia coreana. Y así volvemos a la pregunta del millón, ¿patriota o traidor? Pues quizá la respuesta es que fue las dos cosas, y a la vez ninguna. Fue por encima de todo un nacionalista coreano que puso su arte por delante de la política, un legado, en fin, tan complejo, tan potente y tan debatido como el propio taekwondo.